Dios me los bendiga a todos. Hoy vamos a continuar con el ayuno hasta que todos lleguemos. ¿Sí estamos a punto de llegar o ahí vamos? Vamos subiendo. Estamos en el proceso. Además el camino es como estrecho, angosto, ¿no? Hoy vamos a continuar. Hoy es, martes 21 de abril del 2020, de enero, perdón. Oye, 21 de abril del año 2005 y estamos continuamos 2025. Ok, no. Ana Ruth, medita eso, por favor. No, Ana Ruth va a editar. Sí, no, pero cuando... Entonces hoy es 21 de enero del año 2025 y continuamos con el ayuno hasta que todos lleguemos. Hoy vamos a hablar de misiones y evangelismo, pero para hablar de misiones y evangelismo vamos a recordar y vamos a conversar con el pastor Víctor. Aquí en Rubio hubo un movimiento misionero, entonces me gustaría que nos contara si conocimos misioneros, cuáles fueron los primeros misioneros que el pastor Víctor conoció, cómo llegó el evangelio a Rubio. Vamos a ver, Víctor es medio cronista. Bueno, no tengo mucho conocimiento de cómo llegó el evangelio a Rubio, pero sí, cuando viene a nuestra mente el nombre de Juan Christiansen, ese fue el nombre que se le dio a la academia de los norteamericanos aquí, que estuvieron establecidos aquí en Rubio, y ellos justamente se establecieron aquí. En un comienzo funcionaron aquí donde está la iglesia Cristo Vive, en la parte de atrás, era la parte de la academia, y justamente el propósito de esa academia era la de que los hijos de los misioneros que estaban aquí en Venezuela, algunos en Colombia y otros de las islas del Caribe, ellos recibían su educación formal aquí. La academia solamente era para la formación académica, ¿no? Allí no era instituto bíblico, no era eso, sino solamente la formación académica, y estudiaban también algunos hijos de algunos venezolanos que tenían la capacidad económica para poder pagar allí, y también de algunos norteamericanos que estaban en Caracas en cuestiones empresariales y tenían sus hijos estudiando aquí en esta academia. Y justamente la presencia de esa academia aquí en Rubio fue de gran bendición, y podemos decir ha sido de gran bendición porque ese legado no ha terminado, ¿no? No ha terminado. Y justamente tuve la bendición de conocer a varias familias misioneras. Algunos de ellos, cuando venían aquí a visitar a los hijos o a reuniones que tenían de representantes en la academia, pues había uno que siempre me llamó mucho la atención, y era una familia norteamericana que estaban en Mérida, haciendo la obra misionera, y él, cuando llegaba aquí a Rubio para alguna actividad que tenía que ver con sus hijos que estaban en la academia, pasaba primero por nuestra casa a ver. Él cargaba siempre películas, y el proyector pasaba primero por nuestra casa para preguntar que él iba a estar 2, 3 días, en qué momento se podía proyectar una película. Y se acordaba en qué noche de esa se iba a pasar película, y él continuaba luego para la academia, pero lo primero que hacía él era cuadrar ya un tiempo para el evangelio, para predicar el evangelio. Por supuesto eran películas con temas bíblicos, y él luego daba una palabra, y se acercaban los vecinos, los hermanos de Islay también y venían a nuestra casa a ver las películas. Era una forma de atraer
la gente a escuchar del Evangelio. Y así muchos otros misioneros que estuvieron aquí en Rubio, luego algunos sí se establecieron aquí para hacer obra, apoyar a iglesias aquí en Rubio, algunos a apoyar a la iglesia Cristo Vive, otros para apoyar la iglesia bautista, en la cual yo también estuve en un tiempo, y hubo familias misioneras establecidas en Rubio para atender la obra misionera de esas denominaciones, tanto en Rubio, San Cristóbal, San Antonio, Ureña, y algunos de ellos, pues bueno, era interesante el testimonio que ellos contaban, porque dejaban de disfrutar de muchos privilegios y comodidades que se tienen en Estados Unidos, a diferencia de lo que podían disfrutar ellos aquí. Y con el transcurrir del tiempo tuve la oportunidad también de conocer a un misionero que él estaba trabajando con los indígenas. Él pertenecía a las nuevas tribus. Me acuerdo muy bien del nombre, él se llama Jaime Bow. Y él trajo un indígena, por supuesto ya el muchacho había salido de tercer año, y él lo traía a ver si había la posibilidad de que estudiara aquí en la normal. Y pasamos un buen tiempo y él nos contaba cómo era la vida allí en la selva y en qué consistía el trabajo misionero de ellos. Y verdaderamente eso es un llamado, hermanos. Eso es un llamado. Uno a veces con las comodidades que tenemos, ¿no? y a veces lo piensa para ir a otro sitio en la que no, yo para allá no voy porque es que allá no hay aire acondicionado, allá no hay agua caliente para bañarme, allá no hay, y no estoy hablando de ir a hacer misiones, ¿no? Sino de repente que si uno planifica unas vacaciones o algo así, ¿no? Ahora imagínense, ¿no? Imagínense cuando hablamos de los misioneros que dejan todo aún hasta sus familias para venir a internarse, a veces aquellos en la selva, a estar lejos de tantas comodidades. Y yo le pregunté una vez a él, hermano, ¿y qué ha sido una de las cosas más difíciles para usted allí en el servicio al Señor como misionero en la selva, entre los indígenas? Y él dijo, creo que una de las cosas más fuertes para mí es aprender a comerme unos gusanos grandes, largos, blancos, que salen allá en los palos. Y los indígenas, ellos se los comen así con un deleite, así como si fueran como nosotros un chicharrón. Y él dijo que él aprendió todo eso porque tienen que llegar al punto de estar al nivel de los indígenas para que ellos no los rechacen, y tomar las costumbres de ellos, y aún en la comida y eso, como para no verse tan distantes de ellos. Y bueno, y así cantidad de cosas, ¿no? Cantidad de anécdotas, de testimonio de hombres y mujeres que dejaron su tierra de muchos kilómetros de lejanía para venir a traer el Evangelio, y nosotros ser beneficiados, ¿no?, del sacrificio de otros. Amén, amén. Y no se me vaya. Ok. Bueno, yo también conocí a misioneros, trabajé con misioneros, duré años trabajando con Ricardo y Saradún. Ellos establecieron una iglesia aquí en Rubio, la iglesia Palabra de Vida, no sé si la hermana se acuerda. Con Roviro también estudiamos, con el pastor Arsenio, varios hermanos, natalinos, graduamos en el instituto. Pero conocimos una historia de un misionero de Dinamarca, se llamaba Jens. Él era altote y le daba la mano a uno y uno sentía que lo abrazaba con la mano. Y el trabajo de él era hacer mesas. No sé si han visto la mesa pequeñita por ahí que Natalí mandó a restaurar, una mesa cuadrada.
todavía nos quedan recuerdos, ¿no? La alfombra, esta alfombra y las alfombras que tenemos nos las regalaron Sara Dunn, que era la Iglesia de Palabra de Vida. Y sí, ellos dejaban cosas, dejaban su trabajo, ella era enfermera y para venir a misiones ella dejaba su trabajo y de su dinero, de su plata, y bueno, y fueron una bendición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de misiones nos referimos al movimiento de llevar el evangelio y establecer iglesias y para generar un pueblo, o sea, generando un pueblo para Dios a partir de un determinado contexto geográfico, ¿no? Entonces, misiones es el movimiento de llevar el evangelio. Entonces, las misiones y el evangelismo siempre, o sea, no se pueden separar, ¿no? Y esto es importante, hermanos. Necesitamos crecer en esta cultura evangelística, pero también cultura misionera. Según Jucum, ¿no? Según Jucum, dice, cuando habla de los pueblos no alcanzados, porque las misiones generalmente están enfocadas a lugares donde no se ha predicado el evangelio o pueblos no alcanzados. Entonces, un concepto que tiene Jucum significa juventud con una misión y es una agencia misionera que capacita jóvenes en el área de misiones, digamos, ayudando o facilitando el trabajo de la iglesia local y enviándolos a las naciones. Ese ministerio estuvo aquí. Nosotros conocimos a Chris Donaldson, no sé si Víctor lo conoció. Él fue un misionero que vino de New Zealand, Nueva Zelanda, y estuvo aquí con nosotros. Y hace, no sé cuántos se acuerdan, hace mucho tiempo hubo un congreso misionero de Jucún y ellos trabajan con la escuela misionera, escuelas de misiones. Conocimos misioneros de Puerto Rico y conocimos unos misioneros de Alaska, unas muchachas de Alaska, de los pueblos, creo que eran Inui, ella era así achinadita. Entonces estábamos llenos dentro de este contexto misionero, pero claro, se fueron los misioneros, pero ahora quedó la semilla de los misioneros. Entonces yo estudié y trabajé, comencé a servirle al Señor con misioneros. Entonces ahí hay un ADN espiritual de misiones. Entonces cuando yo pienso en misiones me llama todavía porque eso fue lo que sembraron en nosotros y no quiero que se me olvide. Y por eso cuando uno piensa en otros pueblos y eso, uno dice, wow, Señor, así como ellos lo dieron todo, pues nosotros también, ¿no? Entonces dice Jucum, me disculpan, ¿no? Un pueblo es un grupo significativamente amplio de individuos que comparten una afinidad común unos a otros. Comparten la misma lengua, religión, etnia, localidad, ocupación o incluso una combinación de ellas. Un pueblo tiene un nombre y es apto para ocupar un lugar. El término no alcanzado o no evangelizado ha surgido para definir a un grupo de individuos en el que no existe una comunidad nativa de creyentes cristianos capaz de evangelizarlos. Muchos de estos grupos no saben quién es Dios, no conocen a Jesús y su Hijo y no saben que necesitan salvación. Esto es un pueblo, ¿verdad? Un grupo amplio de personas, pero un pueblo no alcanzado es un pueblo no evangelizado. Entonces, un pueblo no alcanzado, se dice que un pueblo no alcanzado es cuando no hay una iglesia dentro de ese pueblo. Eso es, digamos que esa es, pudiéramos definir que las misiones o el objetivo de las misiones es establecer iglesias dentro de esa comunidad o dentro de esa región, ¿no? Y cuando hablamos de evangelización, nos estamos refiriendo a la tarea que la iglesia debe llevar a cabo
Es algo que nunca termina porque se extiende a lo largo del periodo en que la iglesia desarrolla sus actividades, actuando independientemente de la cultura en la que está inserta. Entonces la evangelización, dice, nos referimos a la tarea que la iglesia debe llevar a cabo. O sea, la iglesia está llamada a evangelizar. ¿Ustedes conocen algún misionero en este momento? En este momento, así que, yo conozco a este misionero. Hemos perdido ese contacto, ¿verdad? Conocimos a nuestra hermana Lenis Carrero, no sé dónde estará. A Diana y su esposo Cristian, ellos están trabajando con universidad. Pero quiero presentarles un misionero. Vamos a ver, Samuel. Víctor, mientras hagan una prueba de sonido, Víctor les va a compartir algo. Es importante destacar de que casi siempre tenemos la figura de misionero, aquel que va a un lugar, y como estaba explicando el pastor Luis allí, de que donde no hay presencia del evangelio, pero justamente detrás de esa pareja o de esa familia misionera muchas veces hay otro equipo de trabajo y a veces está en el sitio también, pero quizás no es el que está para llevar el evangelio, sino quiero resaltar allí algo. Por ejemplo, en los indígenas, en las comunidades indígenas, estaban los misioneros encargados de llevar el evangelio, pero también había otro personal, otros hermanos que eran misioneros también, y había un instituto, existe el Instituto Lingüístico de Verano, y ese instituto lingüístico de lengua era el que se encargaba de enviar misioneros solo para tratar de entender la lengua de los indígenas, porque eso no son idiomas. Un idioma es fácil de aprender, pero una lengua no, porque eso no tiene gramática, no tiene nada. Y encargarse de aprender esa lengua y luego ver cómo en esa lengua traducir el evangelio de tal manera que ellos lo pudieran entender. Ese es otro equipo, otro tipo de misión que hay también. La dedicación de ellos era estudiar, ver cómo llevar el evangelio por escrito a la lengua de cada una de esas comunidades indígenas, porque una difiere de la otra. Víctor, y no solamente traducir, aprender la lengua, sino enseñarles a leer. Eso. O sea, es complejo, ¿no? Es complejo. Claro, cuando se habla de misiones en la selva, ¿no? O en otros etnias donde, por ejemplo, los pueblos no alcanzados, se dice que todavía los pueblos no alcanzados, o sea, en este tiempo todavía es muchos pueblos que no conocen al Señor y muchas lenguas no tienen Biblia, no conocen a Jesús. Entonces los estudios dicen que la mayoría de esos pueblos no alcanzados no tienen acceso a internet, a información, nada, o sea, algo que nosotros tenemos, porque podemos pensar que no, pero está el internet y la radio, y resulta que en esos lugares y en esos pueblos no se conoce. Entonces, cuando hablamos de misiones y evangelismo, no son dos cosas diferentes. Sin embargo, hay equipos que trabajan en pro de la evangelización, como está explicando el pastor Víctor, ¿no? Entonces, evangelismo y misiones no son dos cosas diferentes, pero son dos caras de la misma moneda. Entonces, quiero presentarles un misionero. Hola, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Un saludo por aquí desde el Amazonas de Brasil. Mi nombre es Luis Lara, soy misionero aquí en el Amazonas junto con mi esposa Luz. Tenemos ya 2 años trabajando con el pueblo Bare, un pueblo que aún tiene muchas comunidades no alcanzadas. Estamos aquí trabajando en un proyecto de plantación de iglesias en un área del Alto Río Negro, en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela, que aún no tiene iglesias.
En esa área hay aproximadamente unas 8 o 9 comunidades indígenas que aún no tienen el testimonio del Evangelio dentro de ellos. Y nosotros estamos trabajando para que la palabra del Señor llegue hasta esos lugares. Entonces, nuestro trabajo y nuestra misión aquí es poder levantar un movimiento de plantación de iglesia en esa área, con esas comunidades, para que se plante la iglesia del Señor y crezca junto a creyentes indígenas de la etnia. Entonces, este año 2024 comenzamos ese ministerio en el Alto Río Negro de Brasil y hemos servido en diferentes áreas. Hacemos viajes cada mes por aproximadamente unos 12 a 15 días cada viaje. Aún no tenemos el permiso para poder vivir en las comunidades, ya que son comunidades sensibles, comunidades no alcanzadas y comunidades que tienen un impedimento para que misioneros extranjeros puedan vivir. Entonces nosotros estamos ahí sirviendo en esa área y trabajando a favor de esas comunidades, sirviendo en el área de apoyo comunitario por ahora, evangelismo, elaboramos materiales para los indígenas en su propia lengua también y ayudando en diferentes áreas. Entonces ese es nuestro trabajo ahí. Desde aquí les mandamos un gran saludo y pues esperamos que ustedes estén orando por nosotros, esperamos que ustedes estén clamando por esta etnia también, para que el Señor les alcance con su salvación. Queremos pedirle 2 oraciones muy especiales. La primera es por la salud de mi esposa, que ella está teniendo algunos desbalances hormonales y queremos que estén orando por ella para que esa situación de salud pueda normalizarse en ella. Y lo segundo es por un medio de transporte que necesitamos para movernos en las comunidades. Necesitamos una lancha y un motor y para nosotros es vital, es importante tenerlo, ya que hasta ahora hacemos el ministerio con una lancha y un motor prestado. Entonces, pues eso tiene muchas implicaciones. Así que agradecemos ese apoyo en oración y sigan orando para que la etnia Baré sea alcanzada por el poder de la palabra de Dios. Dios les bendiga grandemente y esperamos poder tener más contacto y poder informarles mucho más sobre esta misión en el Amazonas de Brasil. Así que sigamos juntos desde Venezuela hasta lo último de la selva. Dios les bendiga. Tremendo, ¿no? Sí, es las mismas necesidades que hay en la selva, es que también por la situación económica, pues por ejemplo el pastor allá, el pastor Wilson, no, él es de la etnia Hibi, ¿no? No tienen un bote, no tienen un motor, ¿no? ¿Qué tal si nos ponemos en fe por bendecir? No sé, hay unos motores que son unas propelas que son pequeñas, como una guadaña, y son motores, y porque la gente necesita visitar comunidades. Claro, el hermano Luis, él está ahorita ese video es de Manaos, él está en Manaos. Entonces fíjese lo que él contó, o sea, él está en Manaos. Yo por ahí puse en audiovisuales el punto de referencia, Samuel, si lo puede buscar. Entonces, ¿cuánto tienen que recorrer? Y allá el transporte es muy caro, la gasolina, pero se está haciendo la obra, hermano. Pero me llamó la atención que no tienen permiso de vivir ahí, porque son comunidades muy sensibles y hay leyes específicas donde no se les permite ir a los misioneros, pero no hay iglesias. Entonces, hermano, esto es así muy apasionante y muy bonito a la vez, es un reto. Nosotros como venezolanos en el Amazonas podemos hacer misiones, muy disimuladamente, pero hay gente que está interesada. Entonces yo creo que es bueno que hablemos de esta palabra, porque esta palabra desata la fe necesaria para ir, ¿no? También hay otra cuestión que se discute, si somos llamados a hacer misiones, evangelismo o una acción social. Esto es un tema de discusión que ha sido tratada en muchos foros de misiones, muchos libros de misioneros hablan acerca de esto, y hay algunos que no hacen misiones, o sea, no predican a Cristo, sino empiezan abriendo obra social,
y se ganan el derecho de ser oídos. Entonces, ese ha sido un debate. Pero, por ejemplo, este escritor dice que la relación entre la evangelización y la acción social es una cuestión delicada que ha sido muy debatida, pero no podemos excluir la asistencia social ni llegar al extremo de hacer del activismo un sustituto de la evangelización. O sea, somos llamados a evangelizar, dice, la actividad social debe ser una consecuencia del evangelismo y un puente hacia él, y ambos se han declarado socios, además están unidas por el evangelismo, por el evangelio, pues el evangelio es la raíz de la que todos los frutos, tanto evangelismo como la responsabilidad social, ¿no? Santiago dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios dentro de él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces eso es un reto. Yo no sé si Samuel puede conseguir proyectar el Google Maps. Él está en ese punto rojo, pero si puede buscar ahí la comunidad, se llama San Gabriel. Entonces ahí hay un, digamos, por ahí nace el Río Negro. Bueno, ya es Venezuela, pero él está en Brasil porque él se casó con una brasileña. No sé si en Google Maps, si lo consigue, ahí nos lo muestra. Víctor. Que está hablando el pastor de la acción social, ¿no? Y tiene que ir de la mano, ¿no? Una con la otra. Porque dice la palabra del Señor también en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, ¿no? Y algo que tenían en común estas parejas misioneras que iban a atender a llevar la palabra, el evangelio a las zonas indígenas, es que ellos se preparaban, antes de ser enviados, los preparaban para cubrir otro tipo de necesidades. No solamente era lleven la Biblia y vayan a predicar, ¿no? Varias de las esposas de ellos se preparaban como enfermeras, con conocimientos médicos, para que cuando llegaban a esas comunidades, como eran comunidades que adolecían de la asistencia médica y todo, pues era una forma también de ganarse el aprecio de los habitantes de esa zona, puesto que veían que los atendían y ellos llevaban también su instrumental y por lo menos lo mínimo que necesitaban para atender pacientes, y más en esas zonas tan adentro de la selva, ¿no? Pero ya por lo menos la esposa de un misionero era enfermera, porque las preparaban para que cuando llegaran a trabajar esas zonas atendieran también esa necesidad que habían en esas zonas indígenas. Ahí en el mapa tenemos esta región, ahí está. Pero si usted puede, Samuel, ver, por ejemplo, de ahí a Venezuela, San Carlos de Río Negro. Ajá, ok. Ahí va, mire. Por ahí va Río Negro, mire. Por ahí está la triple frontera. Entonces, ese San Carlos, por ahí pasa, ese es Río Negro, el Río Negro que desemboca ya en Manaos, que pasa por Manaos, ¿no? Entonces, mire, todo este tema de las misiones, ¿no? Puerto Ayacucho, por ahí está Isla Ratón, de ahí para abajo otra vez a Manaos, Samuel, para que vea lo que el hermano tiene que hacer. Entonces, el Manaos está aquí. Entonces, para él hacer misiones es larguito, ¿no? Ahí está Manaos. Ok, aquí él va subiendo. Bueno, los que están oyendo la grabación, quiero que sepan que estamos con el Google Maps viendo cómo el Evangelio del Señor está siendo predicado, llevado todavía a pueblos. Eso es un pueblo no alcanzado.
Son alrededor de ¿cuántos? 800 kilómetros en bote para ir cada no sé cuánto tiempo a hacer misiones. Entonces, de verdad que tenemos que orar por los misioneros. Yo voy a poner en la cartelera, voy a pasar para que conozcan, así como parte de la obra que ellos están haciendo. Y una característica, Pastor Víctor, de las misiones es que es un proceso muy lento. Entonces el misionero tiene que ser parte de una comunidad y no es llegar a predicar todos los días como nosotros estamos pensando, sino el misionero tiene que ser un ciudadano más humano que sufra el contexto geográfico donde él vive, pero eso es paciente y hay que orar mucho por los misioneros porque, por ejemplo, allá uno llega y está acostumbrado a hacer y a moverse y misioneros con depresión, soledad, las enfermedades, eso es un tema. Claro, estamos enfocando a misiones en etnias o lugares no alcanzados, pero hay misiones urbanas, ¿no? En determinadas zonas o ciudades donde no hay no hay iglesias, ¿no? Entonces eso también es un campo misionero. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿Dios nos manda a evangelizar o a ser discípulos? Entonces necesitamos predicar el evangelio con la mentalidad de hacer discípulos. Y si nosotros desarrollamos la visión correcta del discipulado, o sea, dice, necesitamos una visión correcta del discipulado, porque si solo predicamos el evangelio sin la preocupación de acompañar a las personas en el camino personal, acabaremos con una iglesia que no tiene cimientos establecidos y no puede crecer en madurez. Entonces, yo veo otro tipo de misiones en este contexto. Necesitamos misioneros que discipulen a la iglesia, que se le predicó, pero no se discipuló. Entonces, eso también es un reto fuerte. Por ejemplo, los misioneros con los cuales yo trabajé, la misión de ellos era establecer el instituto. Esa era la misión de ellos, establecer un instituto. Entonces eso también es parte de las misiones. Pero básicamente, resumiendo, hermanos, si no hay discipulado, no hay cristianos que crezcan y se fortalezcan en la fe. Entonces, la diferencia básica es que las misiones van bien. ¿Están bien? ¿Cómo? ¿Que va bien? No, entonces, la diferencia básica es que las misiones tienen como objetivo establecer iglesias en lugares donde no hay una iglesia local, mientras que el evangelismo tiene como objetivo llevar a las personas que se convierten en discípulos a una iglesia ya establecida. O sea, este tema yo no sé cómo se llama el estudio de las misiones, porque uno dice las teologías, ¿no? Angeología, pero yo no sé si esto tiene un nombre del estudio de las misiones que termine en logía, pero hay que estudiar misiones. O sea, porque si queremos crecer en esto, tenemos que fortalecernos, ¿no? Hay un escritor que dice lo siguiente, hermanos. Quiero que oigan esto. Ya vamos a terminar. Dice, creo que estamos viviendo un momento en la historia de la iglesia en que el Señor quiere revelarnos algo nuevo y vivo en el ámbito del evangelismo. No se trata del evangelismo tal como lo hemos conocido hasta ahora, sino desde la perspectiva totalmente nueva, la de la reproductividad y la fructificación. Ojo con esto. Esto es tremendo, hermanos. Yo creo que aquí me voy a quedar. Este escritor dice, creo que estamos viviendo un momento en la historia de la iglesia en que el Señor quiere revelarnos algo nuevo y vivo en el ámbito del evangelismo. No se trata del evangelismo tal como lo hemos conocido hasta ahora, sino desde una perspectiva totalmente nueva, la de la reproductividad y fructificación. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
El 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Mire lo que dice, y así seáis mis discípulos. Esto es fuerte. Entonces, el resultado del discipulado tiene que ser llevar fruto. Llevar fruto. Dice el otro, creo que es 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que que pidan al Padre en mi nombre os lo dé. Entonces mire lo que dice, lo principal que Dios quiere es que le pidamos ser fructíferos, espiritualmente fecundos. Ser espiritualmente fructífero es responsabilidad de todo cristiano. Dios quiere que abandonemos la idea de que el evangelismo es la tarea de un grupo selecto de personas especialmente dotadas y que reconozcamos que nos llama a cada uno de nosotros a reproducir lo que Él nos ha dado. O sea, el evangelismo no es un ministerio exclusivo de un grupo de personas. Sí hay equipos evangelísticos, pero esta palabra es para todos. Porque cada uno de nosotros tiene que dar cuentas a Dios. Porque Génesis dice, ¿cómo es? Y multiplicado. Claro, uno lo dice, bueno, la iglesia se llenó de niños, de bebés. Están todos los recién casados, embarazados. Pero está hablando de dar fruto. Entonces mire lo que dice. Y dice, Jesús nos dio un mandamiento. Id pues y haced discípulos a todas las naciones. Dice, por desgracia, la mayoría de la iglesia desobedece este mandamiento. Después de 2000 años, 3/4 partes de la población mundial siguen estando fuera de la influencia de la iglesia. Estas son estadísticas que hay. 3/4 partes de la población mundial siguen estando fuera de la influencia de la iglesia. 3/4 partes. Y se dice que somos 8.000 millones. ¿Cuántos millones? 6.000 millones son 3/4 partes. O sea que 6.000 millones, nos faltan 6.000 millones. Y la mayoría no está en los pueblos no alcanzados, sino en las ciudades, en las urbes. Sí, Víctor, claro. En estos días me llamó la atención, eso fue el domingo 12, y allí en el YouTube sale la imagen comienza la peregrinación, o sea, que moviliza más gente sobre el planeta Tierra, y me llamó la atención, se lo estuve compartiendo a la hermana Yosemín, y me llamó tanto la atención porque yo desconocía de esa peregrinación, nunca la había escuchado nombrar. Es en la India y la realizan cada 12 años. 450 millones de personas calculaban que se van a movilizar entre el 13 de enero y el 26 de febrero, o sea, en aproximadamente 40 días, en un lapso de 40 días. Y son rituales que lo más emblemático de esos rituales son 6 baños que hacen en ese río. Inician con baño y el 13 y finaliza el 26 con uno de esos baños. Y los otros 4 son intermedios entre las fechas del 13 y el 13 de enero y el 26 de febrero. Y es tanto que dice que el gobierno pues establece como una ciudad provisional para darle hospedaje mínimo a 150,000 personas, y hay 160,000 baños portátiles para poder atender las necesidades de los 450 millones de personas
que prevén que este año van a estar en esa peregrinación. Y yo cuando vi eso, yo dije, y saber que todos ellos están sin Cristo. Y no están en las selvas, están en ciudades, están en un país que tiene cierto nivel de desarrollo. Pero también en ese mismo país están ocurriendo persecuciones terribles contra el cristianismo o contra religiones que no son de ellos. No son no, y lo más es que son religiones que, como dicen, en este pueblo creen en una cosa, en el otro pueblo creen en otra cosa, ¿no? Pero en esta actividad sí hay algo en común que los hace llevar a ellos a tratar de estar de ir a esa peregrinación. Imagine casi un tercio de la población de ese país, porque la India es el país más poblado del mundo. Fuerte. El año pasado superó a China. Y son 1.200, 1.300 millones de habitantes que tiene, y 450 es una tercera parte. Y se movilizan para eso. Ajá. Misionología. Y a nosotros nos cuesta a veces venir a la iglesia. El estudio de las misiones. Sigo con esta estadística. Miren, oigan esto, hermanos. No se me duerman. Estudios recientes muestran que más del 90% de los resultados obtenidos por los esfuerzos de evangelización masiva no permanecen. Esto representa un fracaso casi total en el cumplimiento del mandato de Jesús de ir y hacer discípulos. O sea, estudios recientes muestran que más del 90% de los resultados obtenidos por los esfuerzos de evangelización masiva no permanecen. Entonces, Juan 15 afirma que ser fructífero es la prueba de nuestro discipulado. O sea, si cada uno de nosotros individualmente no se reproduce espiritualmente, entonces no somos discípulos. Porque uno dice un discípulo es un seguidor de Jesús, que guarden, que enseñen, pero bajo este concepto es reproducción. Entonces, hermana Liliana, tenemos un reto con estos discípulos, que es que cada discípulo se reproduzca, por lo menos empiece a evangelizar y a predicar, dar fruto, que toda la iglesia. Entonces, y tenemos herramientas, hermanos, tenemos la pesca milagrosa, tenemos 7 días con Jesús. Tenemos que empezar a pedir y a orar, Señor, permítenos ser fructíferos, fértiles espiritualmente. ¿Qué tal? Entonces, creo que esto es un pequeño como abrebocas de todo lo que tiene que ver con cultura evangelista, de evangelismo, cultura evangelística. Entonces, dentro de esa cultura están las misiones. ¿Será que necesitamos hacer misiones? Bajo este concepto de misiones podemos estudiar qué es un apóstol, porque cuando uno estudia la palabra apóstol, uno ve a los apóstoles, el apóstol tal y famoso y mega iglesias, pero no. La palabra latina o sea, la palabra que se sustituyó por misionero es apóstol. El apóstol es un... Sí. Era alguien enviado por la iglesia local, capacitado por la iglesia local. Eso hay que estudiarlo. Entonces mire, misionero es la palabra latina para apóstol. Entonces apóstoles de Jesús fueron 12, pero el apostolado, el ser enviado, entonces hay un debate, ¿hay o no hay apóstoles hoy día? No, pues según esto, si no hay apóstoles no hay misioneros, si no hay misioneros no hay evangelización. Y voy a terminar con esto. Cuando observamos a los apóstoles en la Biblia, vemos
que la preocupación central de los apóstoles era la pureza de la palabra y tener una doctrina sólida que pudiera generar la revelación de la cruz de Cristo en los individuos que reciben la palabra. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí.